Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, La Caverna del Profeta. Soy María Isabel Mestre, profeta de Yom Teruah Ministries. Antes de comenzar con el estudio, vamos a orar. Padre Santo y Soberano, nos acercamos a tu presencia con humildad y reverencia. Guía este tiempo de estudio de tu palabra mientras examinamos el propósito de la primera venida de tu Hijo Jesucristo. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy estudiaremos un tema fundamental de nuestra fe. ¿Cuál es el verdadero propósito de la primera venida de Jesucristo al mundo? Si le preguntamos a cualquier evangélico, pentecostal o carismático, ¿cuál fue el propósito de la primera venida de Jesucristo al mundo? Por lo general, van a contestar de la siguiente manera. Algunos dirán, Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Otros dirán, Jesús derrotó a Satanás para que no pueda llevar nuestras almas al infierno. También dirán, Jesús, siendo rey, se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Ahora, de acuerdo con estas contestaciones más comunes que dan los evangélicos, podemos notar que se trata de frases antropomórficas. Quiere decir que ponen al hombre como el centro del evangelio. Esto es bien importante. Lo voy a volver a repetir. Que ponen al hombre como el centro del evangelio. Lo cual es normal según el adoctrinamiento que recibimos conforme al sistema religioso que fomenta la idea de que el hombre tiene la capacidad de cooperar con Dios en la salvación. Mira, nosotros tenemos que entender que cuando nos referimos al término conocido como evangelio, nos estamos refiriendo al dilema de esta pregunta: ¿cómo podemos ser justificados delante de Dios? Ahora, vamos a las escrituras. Vamos a buscar en la Biblia el libro de Job. El libro de Job, capítulo 25, versos 4. Leemos las santas escrituras en el nombre de Jesús. ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Sin embargo, cuando nos referimos a la revelación del reino de Dios o reino de los cielos, nos referimos al propósito y fin del Evangelio, que viene a ser un concepto más amplio. Mira, partiendo de esta premisa, ¿verdad? Podemos entender que el conocimiento que recibimos de nuestro Señor Jesucristo con relación al reino de los cielos nos revela que el propósito principal de su primera venida no fue otro que el de levantar el tabernáculo caído del rey David. En otras palabras, de levantar el testimonio de Dios sobre la tierra que los líderes religiosos de Israel dejaron caer por causa de que se dedicaron a presentarse ellos mismos. Vayamos al libro de Amós, el profeta Amós. Vamos, capítulo 9, verso 11. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David,
Prepararé sus brechas, levantaré sus ruinas y los reedificaré como en tiempo pasado. De manera que el fin del Evangelio no es otro que la restauración del pueblo de Dios, que tuvo cumplimiento en la iglesia de Cristo, donde fuimos constituidos como real sacerdocio y nación santa para dar testimonio al mundo del Dios único y verdadero. Aleluya. Vayamos al libro Primero de Pedro capítulo 2, versos 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por favor, subrayen, para que anunciéis las virtudes. Está escrito, ahí lo dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Permítame decirles que si usted cree sentir contactado con Dios por medio de símbolos de la religión, como templos hechos por las manos de los hombres, altares, alfolíes, fingiendo ser el más espiritual en el culto escandaloso y la figura sacerdotal de los pastores y pastoras, usted ha sido engañado por el sistema religioso que hace de usted un cristiano de segunda categoría. Nadie está sugiriendo que usted sea un exégeta de la palabra de Dios o un erudito en el griego, en el hebreo, en el arameo. No, no. Cosas que cautivan a muchos y los convierte en meros cristianos o mesiánicos intelectuales. Para nada más. A pesar de que Jesucristo constituyó 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, en el conocimiento de Dios, eso tiene que estar bien claro. El verdadero cristiano tiene que tener eso claro en el conocimiento de Dios, siendo estos los dones más grandes conferidos a la iglesia. El Señor nos constituyó a todos, no a algunos, a todos un real sacerdocio, por lo cual les suplico que tomen en consideración estas enseñanzas fundamentales de la fe cristiana, para que puedan llevar a otros al buen camino de la salvación por medio de Jesucristo y puedan recibir la revelación del reino de los cielos. Lamentablemente, hermanos, tengo que decirlo, que el movimiento evangélico, por causa de los ministros que se apacientan a ellos mismos y se han olvidado del pueblo, están como la ciudad de Jerusalén en los tiempos del profeta Nehemías, en una ruina espiritual. Sin embargo, tenemos como cristianos que desechar la actitud mediocre de estar alucinando con lo espiritual, que se trata de unos asuntos que se nos hace complicado entender. Por ejemplo, leer 1 de Corintios 3:1, versículo 1, para ubicarnos en una posición del reino de los cielos, porque este tiempo en el que estamos viviendo se trata del último tiempo de restauración de la verdadera adoración al Dios de Israel, por medio del verdadero conocimiento de la salvación por gracia, donde la obediencia perfecta, amados hermanos, la obediencia perfecta de Jesucristo nos es tomada en cuenta como si fuera la nuestra,
y el conocimiento de la revelación del reino de los cielos. Por lo cual les sugerimos que aprovechen el poco tiempo que nos queda en este mundo, que va de mal en peor, no sea que motivados por un falso celo denominacional o un falso celo en una guerra cultural, termine usted quedándose en el rapto de los fieles creyentes en Cristo para venir a pasar sufrimientos en el periodo de la gran tribulación. Ahora le pregunto, ¿usted quiere conocer cuál es el avivamiento que necesita el pueblo cristiano en estos tiempos? Le sugerimos que lea los libros de los profetas Nehemías, Esdras y Ageo, para que pueda entender que los verdaderos avivamientos históricos, escucha bien, se han producido por medio de la revelación de nuestros pecados, por medio de la palabra de Dios. Hoy día muchas personas que nunca entendieron el cristianismo bíblico, ahora se jactan de ser estudiosos de la Torá, con el argumento de que están corrigiendo a los cristianos disque evangélicos. Pero sin embargo, le digo que si usted se jacta de ser un estudioso de la Torá, un estudioso del hebreo antiguo, del griego o el arameo, y todos sus estudios no le revelan que usted es un pecador, que no se puede justificar por sus propios medios, permítame decirle que usted simplemente se encuentra perdiendo el tiempo y haciéndole perder el tiempo a los demás, enseñando legalismo como los católicos. Vayamos a Mateo, capítulo 23, versos 12 al 14. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. No lo digo yo, no lo digo yo, lo dijo Jesucristo. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ahí Jesucristo lo repitió. Porque devoráis las casas de las viudas, mira, todo lo ve. Como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hermanos, porque escrito está, leamos Ageo, capítulo 2, versos 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Les agradecemos que hayan tomado en cuenta este artículo y me cuentas, Dios les continúe bendiciendo.